¿Alguna vez han pensado lo que significa escribir una obra maestra desde una celda? Bueno, eso es literalmente lo que hizo John Bunyan hace más de 350 años con su autobiografía espiritual Gracia abundante para el más grande de los pecadores. Es una obra que nació en la más profunda oscuridad, pero que ha traído luz a muchísimas personas a lo largo de los siglos. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué tiene esta confesión escrita entre los muros fríos de una prisión para que sea tan atemporal? O sea, ¿cómo es posible que la angustia y la esperanza de un hombre del siglo XVII nos hablen de una forma tan directa y poderosa hoy? Pues eso es justo lo que vamos a desentrañar. Ok, para meternos de lleno en el libro, primero tenemos que entender al hombre y su mundo. Así que vamos a hacer un viaje en el tiempo. Pensemos en la Inglaterra del siglo XVII, un lugar lleno de cambios, de conflictos políticos y, sobre todo, de una pasión religiosa que fue el caldo de cultivo perfecto para la increíble historia de Bunyan. Entonces, ¿quién era este hombre? Miren, no se imaginen a un teólogo encerrado en una biblioteca. Para nada. Bunyan era un hombre de pueblo, un ojalatero, alguien con las manos sucias de trabajo. No tenía títulos universitarios, pero vaya que sabía cómo hablar. Su predicación era tan potente que se dice que el mismísimo teólogo John Owen le confesó al rey Carlos II que cambiaría todo su conocimiento académico solo por tener la capacidad de Bunyan para llegarle al corazón a la gente. Imagínense eso. Y su vida, claro, estuvo totalmente marcada por la época. Cuando la monarquía volvió al poder en 1660, las cosas se complicaron. De repente, estaba prohibido predicar si no tenías una licencia de la Iglesia de Inglaterra. Pero Bunyan, él sentía un llamado más fuerte, se negó a callar, y esa decisión, esa valentía, lo mandó directo a la cárcel. Y es ahí, irónicamente, entre esos muros fríos, donde encontró la libertad para escribir la obra que lo haría inmortal. Bien, ya vimos el contexto histórico. Ahora vamos a hacer un giro. Dejemos el mundo exterior y metámonos en el universo interior de John Bunyan. Porque Gracia Abundante es mucho más que una autobiografía. Es como un mapa del alma, un diario de viaje que documenta una de las expediciones más difíciles que existen, la búsqueda de la paz en medio de una guerra interna. Y no exageramos su importancia. Piénsenlo así, es como la guía de campo para el alma perdida, un libro que por siglos ha ayudado a la gente a navegar las tormentas de la duda y la culpa. Y lo que lo hace tan real, tan crudo, es su honestidad. Bunyan no se guarda nada. Y aquí, justo aquí, está el nudo de todo su conflicto. Bunyan no quería solo una pastilla para sentirse bien, no. Él necesitaba una certeza, una seguridad que no dependiera de cómo se sentía al levantarse por la mañana. Sus emociones eran un sube y baja constante. Él buscaba un ancla, algo sólido, algo fuera de él mismo, en lo que pudiera firmar su vida entera. Una verdad objetiva. Y lo más interesante es que esta lucha tan íntima no era solo suya. La batalla de Bunyan no se libraba solo en su mente, sino también en el gran escenario de las ideas de su tiempo. Su crisis personal era, en realidad, un eco de un debate teológico importantísimo sobre lo que significa, de verdad, ser salvo. Este cuadro lo resume todo perfectamente. Por un lado estaban los cuáqueros. Ellos hablaban de una luz interior, de que la respuesta estaba dentro de cada uno. Pero para Bunyan, eso era un problema. Confiar en su interior, si su interior era precisamente la fuente de su tormento. Por eso encontró su paz en la idea opuesta, una justicia externa. La idea revolucionaria de que su salvación no dependía de lo bueno que él fuera, sino de la perfección de Cristo que se le acreditaba a él un cambio de perspectiva total. A este concepto, que fue como la llave que abrió su celda espiritual, se le llama doble imputación. A ver, imaginémoslo como una gran transacción divina. Es como si toda nuestra deuda de pecado se transfiriera a la cuenta de Cristo y al mismo tiempo toda la perfecta justicia de Cristo se depositara en nuestra cuenta. Para Bunyan, esto fue liberador. Su seguridad ya no se basaba en su propio rendimiento, sino en algo que ya estaba hecho, consumado por Cristo. Ok, con esa base teológica en mente, ahora sí podemos seguir a Bunyan en su propio camino. Y él nos lo cuenta de una forma tan vívida que parece casi una obra de teatro en 3 actos. Así que vamos a ver el drama de su viaje espiritual paso a paso.
El primer acto no es para nada tranquilo, es de terror puro. En esta etapa, Bunyan se siente completamente aplastado por el peso de su propia maldad. Siente el juicio de Dios respirándole en la nuca. Y no hablamos de una simple ansiedad, es un pavor existencial que lo acecha día y noche. Y este miedo era real, tangible, se metía hasta en sus sueños. Escuchen sus propias palabras. Él habla de ser afligido mientras dormía, de sentir que los demonios venían a llevárselo. O sea, para él, la condenación no era una idea abstracta, era una presencia constante, una pesadilla de la que no podía despertar. Después del terror viene el segundo acto, la duda, una duda fría que lo paraliza. La pregunta ya no es si Dios existe, sino si la gracia de Dios es suficiente para alguien como él. Es ese sentimiento terrible de pensar que quizás uno está demasiado roto, demasiado lejos para ser perdonado. Esa era la cárcel mental en la que vivía Bunyan. Y de nuevo, su honestidad es brutal. Escuchen esto. Él se imaginaba a Dios literalmente burlándose de sus oraciones, como si fuera un espectáculo para los ángeles. Se veía a sí mismo como un miserable al que Dios despreciaba. Su propia mente se había convertido en su peor enemigo, diciéndole una y otra vez que no había esperanza. Y entonces, justo en el punto más oscuro, aparece la luz, el tercer y último acto, la gracia. No fue algo que él construyó o mereció, fue algo que lo encontró. Una verdad que, por fin, silenció todo el ruido de sus miedos y dudas. Imaginen el alivio tan profundo. El frío del miedo se derrite con un amor que él describe como ardiente como el fuego. Es la sensación de llegar a casa, de encontrar un nido seguro después de una tormenta brutal. Es aquí donde termina su búsqueda, no porque se convenciera a sí mismo, sino porque encontró esa seguridad objetiva y externa en la obra de Cristo. Hemos recorrido el camino de Bunyan, desde la celda de su prisión hasta la celda de su propia mente, y finalmente a su liberación. Pero volvemos a la pregunta inicial, ¿por qué esta historia de hace más de 300 años nos sigue importando tanto hoy en día? La respuesta, creo, es simple, porque aunque los trajes y el escenario han cambiado, el drama humano es el mismo. La culpa, el miedo, la búsqueda de un propósito, la necesidad de redención, esas son experiencias universales. La historia de Bunyan es un recordatorio poderoso de que, en un mundo que insiste en que busquemos todas las respuestas dentro de nosotros, a veces la verdadera paz se encuentra al mirar hacia afuera, hacia algo más grande y más firme que nuestros propios sentimientos. Y creo que ninguna frase resume mejor el corazón del libro que esta. Nos dice que la fe no es una especie de felicidad superficial y constante, sino una alegría que nace del dolor, del reconocimiento de nuestra propia fragilidad. Es una paz que se encuentra justo al otro lado del quebrantamiento. Al final, la historia de Bunyan es más que un simple clásico religioso. Es un espejo que nos muestra las luchas eternas del corazón humano y nos obliga a preguntarnos, con toda nuestra tecnología, con todo nuestro progreso, ¿qué partes de este viaje de hace 350 años reconocemos en nuestro propio camino hoy? Si este viaje de Bunyan ha resonado de alguna manera, de verdad recomiendo leer Gracia Abundante. Es un libro que desafía, pero también consuela profundamente. Y para más recursos que exploran estas grandes preguntas, visita nuestra página web en www.teologiaparavivir.com para más detalles.